El día de hoy quiero compartir algo interesante para su vida, debido a que se ha perdido el respeto en grandes instituciones de nuestra sociedad, política, de índole policial y por qué no decirlo también de índole espiritual o religioso. El respeto parte por la casa. Los padres enseñan a los hijos a respetarse entre los hermanos, respetar a los adultos mayores, pero hoy en día nuestra sociedad ha perdido el respeto en muchas áreas. No se respeta a los profesores en las instituciones, no se respeta a la autoridad en la calle, la gente le grita cualquier tipo de comentarios nefastos a una autoridad por la calle, no se respeta al mundo político porque lamentablemente perdieron el respeto hacia la sociedad y por lo tanto la sociedad tampoco los está respetando. Pero lo más preocupante en este punto es el respeto que se ha perdido en la parte religiosa, en la parte espiritual. Hoy en día no se respeta a los pastores, no se respeta a los sacerdotes, no se respeta a ninguna persona que profese algún tipo de religión. Y quiero compartir algo que me llama a mí la atención, y es que necesitamos, como cuerpo de Cristo, como creyentes que somos, como iglesia, recuperar el respeto en medio de la sociedad. La sociedad nos debe respetar nuevamente, la sociedad debe entender que la iglesia, que el cuerpo de Cristo no es una institución más, es la institución encargada de ser luz en medio de un mundo que está sumido en tinieblas. Es la sociedad encargada de mostrarse como sal en medio de un mundo que se está corrompiendo. Pero para eso usted y yo tenemos que recuperar el temor de Dios. La iglesia ha perdido el temor de Dios y por eso ha perdido el respeto de la sociedad. No era así la iglesia al principio. El libro de los Hechos lo dice puntualmente en el capítulo 2, versículos 42 en adelante. Dice allí la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia en el primer siglo perseveraba en la enseñanza apostólica, en la enseñanza de la palabra. La iglesia en el primer siglo perseveraba en la unidad, en la comunión. La iglesia hoy en día se ha alejado de la palabra, de la sana doctrina. Por lo tanto, se ha perdido el temor de Dios desde los púlpitos hacia abajo. Hombres que se suben a predicar de manera corrompida, en pecado, moralmente hablando, corruptos. Entonces, ¿con qué moral se le va a enseñar al pueblo la doctrina apostólica, la doctrina de la palabra del Señor? Pero la iglesia en el primer siglo no era así. La escritura también declara allí en el libro de los Hechos, versículo 12: y por la mano de los apóstoles, capítulo 5, verso 12, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjese, por medio de los apóstoles Dios hacía milagros, señales, prodigios en medio de la comunidad creyente, y muchas personas que no eran creyentes recibían un milagro, una sanidad. ¿Y sabe cuál era el concepto que tenía la gente de afuera para con la iglesia? La Biblia dice que de ellos, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con el pueblo. ¿Por qué no se atrevían a juntarse? Porque veían la vida de santidad, de integridad de la iglesia, y veían su vida después, la vida de la gente de afuera, y no se encontraban actos, moralmente hablando, no se encontraban dignos de estar en medio de una comunidad de creyentes. Se sentían bajos, pecadores. Lamentablemente el mundo de hoy no se siente así, no se siente contristado, no se siente confrontado, no ve la santidad reflejada en el pueblo de Dios. Entonces ven a la iglesia como cualquier institución. Pero dice la escritura que de los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos, y el pueblo los alababa grandemente. El pueblo, la gente que no conocía a Cristo, la gente que no era del pueblo de Dios, alababa a la iglesia, a los creyentes, grandemente. Es decir, la iglesia tenía una buena reputación. La iglesia tenía un buen concepto, había una buena opinión. Y no porque la iglesia le estaba cayendo bien o estaba andando de acuerdo al ambiente del mundo, era porque la iglesia estaba andando conforme a la voluntad de Dios. Era porque la iglesia estaba agradando al Señor. Era porque la iglesia estaba viviendo bajo el temor de Dios. Hoy mi invitación es esta: que como pastores, como siervos de Dios, como iglesia, como ministros de Cristo, como creyentes, volvamos al temor de Dios. La escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Necesitamos en este tiempo de mucha ignorancia, de mucha falsedad, de mucha mentira, de mucho engaño, volver al principio sabio de la palabra del Señor.
y el temor de Dios va a llegar a nuestra vida. Vamos a conocer su voluntad, vamos a ser temerosos de Él. Y cuando vivimos en temor de Dios, vamos a recuperar entonces el respeto de la sociedad. Deseo que Dios le bendiga.